¿Por aquí es el Colegio Nacional? Bienvenida al Colegio Nacional. Voces desde el Colegio Nacional. Literatura mexicana. Debido al éxito de la conferencia que dedicó a la prosa crítica de Octavio Paz, Christopher Domínguez Michael decidió llevar a cabo una segunda parte, en la que profundiza en los acercamientos filológicos y textuales a la obra del gran escritor mexicano. Vamos a escucharlo. Bueno, las segundas partes nunca son buenas, y esta no va a ser la excepción. La prosa crítica de Octavio Paz, pues, ocupa la mayor parte de sus obras completas. Es extremadamente variada, muy interesante, muy polémica, y yo sentí que dedicarle solo una sesión, como lo hice a fines del año pasado, era insuficiente, y por eso ahora insisto con una segunda aproximación, sabiendo que es probable que me repita en algunas cosas que dije a fines del año pasado, y si es así, pues les pido su indulgencia. Esta vez quisiera acercarme a la prosa crítica de Octavio Paz desde un punto de vista más textual o filológico o genérico. Es decir, antes de abordar las ideas, que es lo importante, quisiera hablar de la forma, recordando algo que ya dije en alguna de estas conferencias del pasado año de 2018, pero que voy a repetir ahora. El ensayo, según concluyó José Gaos, es la gran forma de expresión de la cultura hispanoamericana. Hispano-americana, es decir, que incluye a la península y a las tierras del Nuevo Mundo, donde llegaron los conquistadores de lengua española y portuguesa. ¿Por qué es así? Bueno, pues es un tema muy apasionante de discutirlo, y no es por desgracia, el momento ni el lugar, pero tiene que ver con lo que ya hemos hablado en estas conferencias sobre la sensación real o imaginaria de que la Ilustración llegó mal, llegó tarde, llegó defectuosa a la península, y que los grandes sistemas filosóficos que nacieron de la modernidad, lo mismo Leibniz que Kant, después Hegel, no tenían un origen obviamente peninsular, sino que venían de aquellos países donde triunfó total o parcialmente la Reforma, es decir, Inglaterra, Francia, Holanda, donde desde aquellos tiempos, empezando quizás desde Spinoza, el filósofo tuvo la redundancia del libre examen. Entonces esto fue acumulando a lo largo de los siglos una libertad de investigación filosófica que nos lleva a los grandes sistemas de Kant o de Hegel, después de Marx o de Comte. En cambio, la península y la cultura que nació en este lado del Atlántico de origen hispánico, aunque no únicamente, pues ya no tuvo tiempo para generar esas grandes filosofías o estas filosofías totales, lo cual provocó mucha frustración y muchos golpes de pecho. Los ejemplos son muy abundantes. Tenemos a José Vasconcelos, que fue miembro de este Colegio Nacional, hablando de sí mismo peyorativamente, diciendo: yo soy un subfilósofo porque soy mexicano. O tenemos a Miguel de Unamuno, antes que Vasconcelos, diciendo en España,
Pues sí es cierto que África empieza en los Pirineos. Que inventen ellos, que inventen los anglosajones, los protestantes. Nosotros vamos a africanizarnos. También recuerda, en los años 30 hubo un personaje olvidado, que era el conde de Keyserling, que era un varón austriaco adinerado que iba por el mundo recorriendo, haciendo turismo filosófico. Fue a la India, fue a los Estados Unidos, fue a la Argentina, donde tuvo un famoso episodio de abuso sexual con doña Victoria Ocampo. O fue él o fue Tagore. En cualquiera de los dos casos, pues muy mal. Bueno, el caso es que Keyserling iba por el mundo dictaminando ontologías nacionales, ¿no? Y como suelen ser estos dictámenes, pues estaban llenos de charlatanería y de cierta penetración analítica. Si ustedes leen a Keyserling, lo pueden encontrar fácilmente en cualquiera de las librerías de viejo contiguas a este Colegio Nacional. Encontrarán que sus libros son muy superiores a lo que ahora entendemos por literatura de autoayuda o de indagación nacional. Entonces, Keyserling, que tiene toda una teoría sobre América como lo último que se hizo en la creación, digamos la postdata o la propina de Dios antes de acabar de hacer el mundo, pues que tenía características de lo increado, de lo telúrico, de lo pantanoso, de lo reptilíneo. Ideas que curiosamente las encontramos después en Residencia en la Tierra de Pablo Neruda, en las primeras novelas de José Revueltas y desde luego en la radiografía de La Pampa que hizo en la Argentina Ezequiel Martínez Estrada y en El laberinto de la soledad de Octavio Paz. ¿Por qué? Porque todos ellos de jovencitos leyeron a Keyserling y él les dio una imagen filosofante, turística, charlatana, también certera, de lo que eran nuestros países. Bueno, él dice, y no me dio tiempo le dijo a Alfonso Reyes, porque don Alfonso era amigo de todo el mundo. Keyserling le dijo a Alfonso Reyes, no me dio tiempo ir a México, pero como soy saorí, me asomé en el paso y los vi. Y me di cuenta que ahí estaba el futuro de la civilización, porque mientras en los Estados Unidos trabajaban, ahí los mexicanos estaban en la plaza pensando. Y no se extrañarán que también Vasconcelos seguramente leyó a Keyserling y que por ahí venga la raza cósmica. A Keyserling le parecía que el mexicano y por ende el hispanoamericano era un pueblo pues dedicado no al sufrimiento del trabajo, lo cual desde luego todos sabemos que es falso, pero dedicado a la contemplación y a la meditación. Lo cual tampoco es del todo verdadero, pero tiene su lado de verdad si tomamos en cuenta que el pensamiento en Hispanoamérica aparece cuando ya están constituidos estos grandes sistemas filosóficos de los que hablé y pues a nosotros nos queda hacer lo que se llama la marginalia, que no es en nada deshonroso. Cuando a mí me dicen que soy un escoliasta y que yo me dedico, que soy muy bueno para hacer exégesis, pero que no tengo ideas originales, no me siento ofendido. Yo creo que dado que no soy ninguna gran figura del pensamiento en ninguna época ni en ningún lugar, y a mí me parece muy digna la tarea del escoliasta, y creo que el ensayo hispanoamericano empezó siendo una tarea de comentario de textos, que llevó a grandes libros, como la radiografía de La Pampa, como El laberinto de la soledad. Entonces no es extraño que los hispanoamericanos hayan tenido grandes ensayistas, como Ortega y Gasset, como Octavio Paz, como Fernando Sabater, como Alejandro Rossi y muchos otros, que se han dedicado al ensayo, tal cual lo entendía el fundador del género, Montaigne,
como una libre disertación sobre la naturaleza humana y sobre la naturaleza de las cosas, lo cual no es un asunto menor cuando se trata de plumas brillantes como las que he enumerado. Bueno, Paz fue un gran ensayista. Hay quien piensa, y yo respeto su opinión, que fue un mejor ensayista que poeta. Yo tiendo a pensar que la obra de Paz tiene que entenderse con los dos polos, que sin la poesía no se explica el ensayo y viceversa. Pero pues este es un punto de vista muy discutible. El ensayo en Paz es una vocación, es una actividad periodística prácticamente diaria. Durante grandes momentos de las crisis mundiales y mexicanas, desde la Segunda Guerra Mundial, cuando a Octavio Paz le tocó estar en la inauguración de las Naciones Unidas en San Francisco, una vez derrotado el Eje en 1945, hasta las movilizaciones postelectorales de 1988 en México y después la revuelta neozapatista en 1994, pues Octavio Paz, ya fuese en Excelsior o en La Jornada, escribía series de artículos en caliente, para decirlo coloquialmente, que todos nosotros leímos, con los que estuvimos de acuerdo o diferimos, pero que expresaban la pulsión de un hombre por hacer del artículo periodístico un arma de comunicación, de combate, de indagación, de reflexión. Y todos nosotros extrañamos, entre muchas otras razones, a Octavio Paz, porque ya no tenemos a alguien como él, capaz de darnos al menos la ilusión de estar comprendiendo lo que ocurre en el país o en el mundo con la claridad y la firmeza o hasta la arrogancia que tenía Octavio Paz. Entonces voy a hablar de las diferentes formas del ensayo que Octavio Paz utilizó. Desde luego está el ensayo largo, son libros. Hay ensayos de todas dimensiones. Hay ensayos biográficos. Y para él la biografía de un poeta era su poesía. Por eso uno de sus libros más hermosos, que es el que dedicó a su maestro y amigo Javier Villaurrutia, Javier Villaurrutia en persona y obra, que salió en 1978, pues es a la vez un examen de la poesía de Villaurrutia, de la persona de Villaurrutia, cosa que a Octavio Paz no le tomaba mucho tiempo, porque tenía el don de esbozar una vida en unas cuantos párrafos. Yo recuerdo aquel en que dice, bueno, es que Villaurrutia vivía con una especie de el estudio de Villaurrutia aquí en el centro hoy histórico de la Ciudad de México. El estudio de Villaurrutia era como un set de una película de Jean Cocteau, La sangre del poeta. Pues lo dice casi todo, ¿no? Y como Villaurrutia, que él en otro lugar, me parece que en el prólogo ya no me acuerdo dónde, en otro lugar dice que era imposible que se llevaran bien una especie de dinosaurio como era Pablo Neruda con un caracol como era Villaurrutia, quien se había construido una coraza adentro de la cual él cabía perfectamente, o lo que él llamaba un león de botica como era el gran León Felipe. Bueno, Octavio Paz tenía el talento del retrato. Con 2 o 3 palabras esbozaba un ambiente, una personalidad, un carácter, y en esto me parece que su prosa es inigualable. Y todos sus ensayos están llenos de estos retratos. Entonces él no necesitaba dedicarle un libro a Villaurrutia como lo hizo, sino bastaba que X o Z persona o personaje pasaran por su obra para que nos dejara un retrato. Pero bueno, está este retrato biográfico poético que es el dedicado a Villaurrutia,
Están esos 4 retratos que están en cuadrivio, desde luego, que son Rubén Darío López Velarde, Cernuda y Pessoa. Pero también están otras formas que él cultivó. Como cualquier escritor de todo tiempo y lugar, cultivó la reseña. No todas las reseñas son ensayos, pero siempre una buena reseña es ensayística. O porque lo es en sí, como en las famosísimas reseñas juveniles de Borges, o porque tiene el germen de un ensayo. Entonces la reseña no es lo que muchos jóvenes escritores piensan, un resumen rápido donde se da una opinión precipitada que califica una obra que me permitió a mí, cobrar un poco de dinero para pasar el fin de semana, lo cual no tiene nada de malo. Una buena reseña debe ser escrita con la misma seriedad que se escribe el capítulo de una novela o un poema, y escritores como Octavio Paz así lo hicieron. Si uno lee las primeras reseñas de Octavio Paz, como aquellas que hizo en los años 40 de sus primeras impresiones de la lectura de Marcel Proust, pues son reseñas, pero son verdaderos ensayos. Las vigilias, o las primeras reseñas que hizo sobre sus contemporáneos, sobre Leopoldo Sea o sobre José Revueltas, aquellas que aparecieron en El Hijo Pródigo, que son las mejores de su primera etapa mexicana. Entonces, para él la reseña era el inicio de una averiguación mayor, como debe de serlo, en mi opinión. También Octavio Paz cultivó un género muy anglosajón en el cual fue un verdadero maestro, que fue el obituario. Pocos textos más emocionantes de Octavio Paz que aquellos que dedicó no solo a los amigos, sino a los enemigos muertos. Él tenía el talento para atrapar las vidas a la hora de la muerte y ponerlas por escrito. Hay muchísimos casos de grandes obituarios que Octavio Paz escribió. Hay uno que a mí me parece muy emocionante, del que hablo a menudo, en el que él recurre a una cosa que es muy clásica y que él hacía también con gran fortuna, que era el paralelo, las vidas paralelas al estilo de Plutarco. Y hay uno que aparece, creo que no inmediatamente, un par de años después quizás de la muerte de José Revueltas, que es un paralelo entre José Revueltas y José Vasconcelos, en que compara la vida del disidente, del perseguido, del encarcelado, con la del príncipe filósofo que quiso ser presidente de México y que al no lograrlo, por una serie de complejas circunstancias históricas aún hoy en discusión, se llenó de rabia y de amargura, primero contra el pueblo mexicano, por no haberlo seguido, y después contra la humanidad entera, volviéndose un ferviente nazi. Bueno, compara Octavio Paz en este obituario, o semblanza, o como le quieran llamar, de 1979, me parece. Llevaba 3 años de muerto José Revueltas, y dice, ¿quién de los dos fue el más cristiano? Vasconcelos, que murió pidiéndole perdón a la Iglesia Católica por sus aventuras eróticas de juventud, por sus blasfemias, algunas de las cuales no renunció. Cuando se reintegra a la gracia, que es el tecnicismo que utiliza la teología para describir a la oveja que regresa al redil, Vasconcelos, porque era Vasconcelos, puso sus excepciones. Entonces, ya que fue reacogido por la Iglesia Católica Mexicana, les dijo, por cierto, yo sigo estando a favor del control de la natalidad. Obviamente la Iglesia toleraba estos desplantes, y Vasconcelos decía en lo que sería, dicho petulantemente, una herejía gnóstica,
que el control de la natalidad era bueno porque el mundo era obra del demonio, entonces propiciar o permitir la reproducción de seres humanos era ayudarle una ayudadita a esa criatura sulfurosa. Bueno, Vasconcelos regresa a la ortodoxia, a la Iglesia Católica, se refugia en el nacionalcatolicismo de Franco, y en cambio Revueltas, que oficialmente era ateo, aunque su literatura está llena de religiosidad, es un hombre que muere con las mismas dudas que se supone que tuvo el crucificado. Un hombre que toda su vida se preguntó de diferentes formas: Dios, ¿por qué me has abandonado? Dios cobraba la forma de la dialéctica marxista, o de su hermano, su querido hermano, el músico Silvestre Revueltas, o de una mujer amada, o de la confianza en el realismo literario, cuando fue reprimido por los estalinistas por su novela Los días terrenales, y él aceptó la reprimenda y aceptó la censura, y se dio los latigazos en la espalda que le pedían, utilizó el silicio. Bueno, Octavio Paz compara a estos dos personajes. Paz tenía una gran admiración por Vasconcelos, que no fue su amigo, sí lo fue José Revueltas. Octavio Paz estuvo en Lecumberri a visitarlo en 1970-71, tan pronto vuelve a México. Y dice, bueno, ¿cuál de los dos fue el más cristiano? Y dice, sin lugar a dudas, Revueltas. Y el gran cristiano de la literatura mexicana para Octavio Paz fue José Revueltas. Nada más que adoptó la forma que el cristianismo tomó en el siglo XX, que de alguna manera, el tema también se da mucha discusión, fue el comunismo de estirpe marxista-leninista. Bueno, entonces el obituario, Paz fue un gran ensayista. No, sus obituarios no utilizan el incienso. Generalmente cuando alguien se muere resulta que fue un querubín, que no hizo nada malo, que solo distribuyó el bien mediante la multiplicación de los panes por la tierra. No, en los obituarios de Octavio se habla con honradez, con cariño, pero con desprendimiento de los defectos políticos, personales e ideológicos de las personas. Recuerdo el obituario de Julio Cortázar, que fue muy su amigo. Cortázar murió precozmente en 1984 de una enfermedad extraña que lo hacía crecer y crecer y crecer. Y pues Octavio Paz, de una manera bastante quizá cruel, dice que es lógico que un joven se entusiasme por una causa política, pero que cuando se trata de un viejo, de una persona madura, esto es un poco patético. Y que el problema de Cortázar es que la ideología revolucionaria le llegó después de los 50 años, ¿no? Entonces, así como Lenin, y esto lo agrego yo, no lo dijo Paz, decía, bueno, los jóvenes hasta cierta edad tienen derecho a decir estupideces. Hay ciertas estupideces que ya no se le toleran a las personas mayores, que fueron las que, según Octavio Paz, dijo y hizo su amigo también Julio Cortázar. Entonces el obituario en Paz no era solo un homenaje, sino era un verdadero claroscuro. Es muy bueno también el obituario de Jean-Paul Sartre, que fue desde luego un intelectual importantísimo para todo el siglo XX y para la generación de Octavio Paz en particular. Octavio Paz le toca llegar a París después de la Segunda Guerra Mundial, cuando está el existencialismo en su mayor esplendor, y le toca ser un espectador cercano, por así llamarlo, al conflicto que separa a Sartre de Albert Camus. Y en aquella época Octavio Paz era cercano a Camus. De hecho,
En las memorias de su hija, Elena Paz Garro describe alguna cena en que fue Camus y su amante, la actriz española María Casares, a cenar con ellos. Cuenta Elena Paz, y no tenemos por qué no creerle, que dado los orígenes españoles de su madre, a Camus le gustaba parlotear un poco el español, masticarlo rodeado de hispanoparlantes, y esto yo puedo decir que así fue porque tuve el honor de conocer a Paz. Impacientaba mucho a Paz, que siempre quería estar hablando de los grandes temas. Paz no era para conversaciones de sobremesa banales. Como decía Alejandro Rossi, la medida de la conversación en Octavio Paz era la decadencia del Imperio Romano. Un poco arriba, un poco abajo. Bueno, él estuvo muy cerca de Camus en los primeros años 50. Como toda la izquierda, en la época se distancia de él por la guerra de Argelia, en que Camus toma una posición hoy diríamos, de mediador entre la Francia metropolitana y la Argelia de los colonos franceses, que era donde él había nacido y donde vivía su madre, que estaba siendo sometido no solo al terrorismo de Estado francés, sino al terrorismo guerrillero de los independentistas argelinos. Esto fue muy mal visto por la izquierda de la época, y la reconciliación intelectual con Camus ocurre bastante tarde. Incluso yo no he encontrado que cuando Albert Camus murió en aquel accidente automovilístico en 1960, creo que Octavio Paz no comentó nada. Pero bueno, en su artículo sí le tocó desde luego en 1980 la muerte de Sartre, que fue como la continuación y el fin de la muerte de Víctor, para decirlo en español, de Víctor Hugo, un siglo antes, cuando el pueblo francés sale a la calle a ovacionar, a despedir a sus grandes escritores, algo que solo hacen los franceses. Bueno, así como fue multitudinario el entierro de Hugo en 1985, lo fue en 1980, casi un siglo después, el de Sartre. Y ahí Paz, que coqueteó con las posesiones de Sartre, sobre todo en un libro de 1967 que es Corriente Alterna, y como que tiene muchas ganas de discutir con Sartre, hace un dibujo muy despiadado de Sartre por el odio a la poesía que había en Sartre. Dice que es increíble que el libro ejemplar en el sentido de Sartre sobre Baudelaire en ningún momento diga que era un poeta. Es una disquisición filosófico-psicológico-política de Sartre sobre Baudelaire, donde el oficio que ejercía Baudelaire, que es lo que lo hace importante para nosotros, pues no es considerado relevante para el ensayista. Y por otro lado dice, y yo creo que tiene razón, que los temas del existencialismo de Sartre nunca dejaron de ser los temas de la predestinación protestante, y que los orígenes religiosos de Sartre, que venía de esta parte de Francia, nunca lo dejaron en paz. Curtius, un gran crítico literario alemán, decía que Francia es Francia porque hubo un empate entre la Reforma y la Contrarreforma, gracias al Edicto de Nantes, y Francia pudo conservarse católica, tolerando, porque así la palabra se utilizaba en el sentido negativo, a los protestantes. Entonces esto hizo que Francia tuviera una simbiosis en ese momento de división de Occidente que no tuvieron ninguno otro de los países. España se volvió la defensora de la fe, y otros países como Alemania, lo que ahora es Alemania, que entonces no se llamaba Alemania, se volvieron mayoritariamente protestantes. Bueno, entonces el obituario de Sartre es una lección de historia de las religiones. Otros géneros o subgéneros que
cultivó Octavio Paz como autor de prosa crítica, como ensayista. Es un género que le salió muy bien, porque yo estoy convencido que si Paz no hubiera escrito poesía ni literatura política, de la que hablaré enseguida, hubiera pasado a la historia como el gran crítico de arte mexicano. Yo creo que fue un hombre extraordinariamente dotado para el análisis de las artes visuales, de las artes plásticas, así como fue del todo indiferente a la música. Generalmente los poetas suelen dividirse entre los que tienen la querencia visual y los que tienen la querencia musical, y es raro los que combinan estas dos apetencias. Bueno, es muy famoso Octavio Paz como crítico y intérprete del muralismo mexicano, al que desde luego condenó en su lado de instrumento de pedagogía política, pero eso no le impidió escribir páginas muy agudas sobre Rivera, siguiendo las enseñanzas de su maestro Jorge Cuesta. Ambos, Cuesta y Paz, desarrollaron la teoría, en mi opinión también justa, de que Rivera fue un gran pintor académico. Dicho sea esto como un elogio. Y que, esto lo decía Cuesta y lo respalda Paz, si hubiera vivido en el siglo XVI, hubiera pintado lo que eran los motivos que pintaban Tiziano o Tintoretto. Le tocó el siglo XX, dibujó campesinos, obreros, hoces y martillos, y lo hizo con el enorme oficio que da la buena academia que tuvo, porque, como ustedes saben, Diego, también miembro de este Colegio Nacional en su fundación, pues fue enviado por el gobierno del general Porfirio Díaz a París a educarse, lo cual le permitió iniciarse no solo en la educación académica, sino en la vanguardia del cubismo. No son nada desdeñables las opiniones de el que ha resultado ser el patito feo del muralismo, que es Siqueiros, que es el que peor prensa tiene actualmente. Bueno, Paz relaciona a Siqueiros con el futurismo, con la vanguardia, y con las técnicas de pintura entonces revolucionarias de fines de los años 50, que del taller de Siqueiros llegaron a Jackson Pollock, la pintura con pistola, etcétera, y todos esos instalaciones, les diríamos ahora, que podemos ver en el Poliforum Siqueiros, que está en la Avenida de los Insurgentes. Entonces, censurando también el estalinismo de Siqueiros, que lo llevó a intentar asesinar a la familia Trotsky en Coyoacán en el año 1940, dice que Siqueiros fue el que fue más lejos en la vanguardia, y nos hace ver un Siqueiros que no es el Siqueiros un poco desagradable al que estamos o nos han acostumbrado otros críticos, sino como un gran innovador de la forma y un revolucionario de la pintura. Y desde luego, igual que Cuesta, Octavio Paz fue un gran admirador de Orozco, tanto por su influencia, su correlación con el expresionismo alemán, sus escenas de la Revolución Mexicana y su escepticismo, ¿no? Su desconfianza pagana, por así llamarla, en el cristianismo, su idea que no se le ha ocurrido a mucha gente de imaginar a Jesucristo bajándose de la cruz y destruyéndola, y la profunda repugnancia que a José Clemente Orozco le causaba los sacrificios humanos de los aztecas, que en varios de sus murales aparecen comparados con el exterminio nazi. Bueno, la gran admiración que tenía Paz por Orozco
está también en sus ensayos y en uno del que quiero hablar particularmente para volver a los temas propiamente formales en la obra de ensayística de Paz. Bueno, Paz no lo inventa porque supongo que ya alguien o muchos lo habían hecho antes, la falsa entrevista, o sea, un diálogo consigo mismo en que un fantasma o un X le hace preguntas. Entonces, uno de sus ensayos más brillantes o más memorables sobre el muralismo mexicano es un ensayo en forma de diálogo, en que todas estas cuestiones de las que he hablado las hace Paz en forma de un diálogo que es muy atractivo de leer porque es gran prosa, pero que está pautado según el diálogo periodístico de alguna manera. Octavio Paz, como Ortega y Gasset, otro de sus maestros, no tenía ningún desprecio por el periodismo. Ahora, ¿qué entendían ellos por periodismo? Para ellos periodismo no era como para nuestra época una profusión insensata y permanente minuto a minuto de noticias, o de noticias falsas o de noticias verdaderas, da igual. Era la rapidez en que una mente pensante tomaba al vuelo los acontecimientos y emitía una opinión que se sabía por naturaleza pasajera. En casi todos los periódicos del mundo siempre hay buenos articulistas, pero esos buenos articulistas saben que lo que escriben hoy sobre Venezuela, por ejemplo, quizás mañana sea desmentido por los hechos. Entonces el artículo es periodístico, se tiene que escribir en pocas horas y requiere de un escritor arriesgado que se puede equivocar en su apreciación porque la realidad va más rápido que nosotros. Sin embargo, a diferencia de las noticias falsas o verdaderas que circulan en las redes cada segundo, estos artículos periodísticos, sean de Ortega o sean de Octavio Paz o sean de Fernando Savater, permanecen aun cuando la historia los haya rebasado o incluso desmentido. Por ejemplo, voy a poner un caso, a la generación de Octavio Paz le preocupaba mucho que el siglo XX había sido el siglo del Estado. El Estado, el que no tiene rostro, como decía Paz, se había adueñado de los sistemas económicos y el Estado era la forma que había tomado la ideología marxista en la Unión Soviética o la ideología fascista en Italia o el nacionalsocialismo en Alemania y el capitalismo en los países de libre mercado. Bueno, la desestatización de las sociedades, que con altas y bajas, una de sus bajas puede ser la ola populista en la que vivimos, de la último cuarto del siglo XX, y quizás la primera década del siglo XXI, quizás hasta la crisis de 2008, a Paz le parecía un acontecimiento que todos los pensadores de su generación sobreestimaron. Y resulta que los intereses del capital en el siglo XXI les ha sido relativamente fácil, no solo por eso hay tanto nacionalismo en nuestra época, no solo borrar mediante los flujos financieros las fronteras nacionales, sino empequeñecer a los estados, desplazar al estado del bienestar y toda una serie de características económicas que desde luego en los artículos y ensayos de Octavio Paz en el logro filantrópico no están. Sin embargo, uno lee esos ensayos sabiendo que el diagnóstico no era correcto, con el respeto con que uno lee toda la buena prosa de pensamiento, ¿no? Entonces, un buen escritor de prosa crítica periodística no necesariamente profetiza, ni tampoco necesariamente hace un examen correcto de la realidad. A veces destaca por la calidad de su observación y a veces, si bien el panorama en general es fallido, siempre hay uno o dos aspectos que se nos quedan. Esto nos lleva a la literatura política. Octavio Paz decía de manera muy firme
que lo que él hacía era literatura política, no literatura de partido. Literatura política es reflexionar sobre lo que está ocurriendo en la ciudad. Literatura de partido es defender, a veces de manera muy brillante, como lo hacía un León Trotsky, una posición política, y es literatura de combate, bien llamada etimológicamente panfletaria, pero es una cosa a la meditación de un espíritu libre, y cuando digo libre no estoy diciendo objetivo, porque los hechos humanos por su naturaleza no son objetivos, y todo aquel que opina está poniendo por delante y está confrontando su subjetividad con los hechos. Pues bueno, yo los invito a releer, ahora que se cumplen 25 años del levantamiento neozapatista de enero de 1994, los artículos que en ese entonces publicó Octavio Paz en La Jornada. Son extraordinariamente premonitorios de lo que finalmente ocurrió. Desde luego que la posición que él toma es una posición de que se imponga el diálogo, la paz, pero que también que las demandas zapatistas no pueden ser demandas nacionales y que algunas eran desmesuradas, como la pretendida toma de la Ciudad de México y algunas otras cosas que al ir a las negociaciones con el obispo Samuel Ruiz en la Catedral de San Cristóbal, el propio Marcos hizo de lado porque no eran prácticas. En estos ensayos dice, bueno, estamos viendo una revuelta ante la cual será indiferente la gran mayoría del país, que es un país de clase media que está en otra cosa. Y así fue. La revuelta zapatista excitó, emocionó, entusiasmó a la nada despreciable opinión universitaria del país, sobre todo a la Ciudad de México y a las grandes ciudades como Guadalajara y Monterrey o Puebla, pero no modificó la agenda, por así llamarla, de la clase media del país, ni siquiera, como Paz lo predijo en ese artículo, suscitó el entusiasmo de las otras etnias indígenas, como se vio en algo que Paz ya no vio, dado que había muerto en 1998, en la gira que hizo Marcos en 2001, ya estando en la presidencia de la República Vicente Fox, animando a que el resto de las etnias del país se sumaran a los acuerdos de San Andrés. Desde luego que fueron muy hospitalarias las etnias con el viaje que hizo Marcos por la República, pero en los hechos no pasó de ser una recepción hospitalaria. Bueno, toda esta idea de que lo de 94 era una rebelión, en el sentido en que Paz y Camus entendían la rebelión como una agitación que está fatalmente destinada a volver al origen, es lo que pasó. Para algunos puede ser muy mala noticia que se haya sido, para otros no, pero digamos que ahí tenemos un artículo periodístico que en el formato de 3 cuartillas, que es generalmente lo que le piden o pedían a uno en los periódicos, profetiza un poco lo que va a pasar con algo que todos nosotros no teníamos ni idea que iba a pasar en aquellos oscuros días de enero de 1994. La literatura política buena es esa, una literatura que Paz detestaba la idea del poeta como alguien encerrado en la torre de marfil. Cuando los jóvenes poetas, que no faltaban ni faltan porque nadie está obligado a ocuparse de los asuntos públicos, le decían, no me interesa, yo estoy descifrando a Virgilio, o a Góngora, o a García Lorca, etc. Paz se molestaba mucho porque él estaba educado en la escuela de Jorge Cuesta, que era la de Julián Bendá, en la que el intelectual tenía obligaciones con la verdad y la justicia, cualquiera que ésta sea, lo que nos lleva a otra discusión que no podemos abordar el día de hoy. Entonces, por eso fue un tan fértil ensayista político, porque estaba convencido, y esto no lo digo yo, lo dijo Harold Bloom, de que los asuntos de la ciudad, fuera la Ciudad de México, en el caso de Octavio Paz, fuera Florencia, en el caso del autor de la comedia,
eran asuntos ante los cuales el poeta no podía quedarse callado. Lo que no podía era utilizar la poesía para hacer propaganda. Por eso Octavio Paz, aunque escribió poemas comprometidos y sociales buenos y algunos muy malos cuando era joven, como lo han hecho la gran mayoría de los poetas, en su madurez nunca confundió el verso, ya sea en prosa, la poesía, ya sea en prosa en verso o en verso, con el poema de propaganda. Aunque los asuntos sociales están en sus poemas, como en ese poema que tantos años le tardó terminar, que de hecho hay prácticamente dos versiones, la de los años 30 y la de los años 70, sobre los campesinos que él vio viniendo de la Ciudad de México en Yucatán en 1937. Bueno, entonces tenemos a un gran ensayista político, un hombre que estuvo al día en los sucesos del mundo, en la denuncia política, en el análisis de las estructuras de las sociedades, y que así como retrató magistralmente a escritores, retrató igualmente a políticos. Yo los invito a releer también, son muy interesantes los artículos que escribió cuando estaba ocurriendo uno de los grandes sueños de su vida, que fue la caída del muro de Berlín, el derrumbe del Imperio Soviético, cuando habla de Gorbachev. Y dice, si no recuerdo mal, que es un hombre absolutamente excepcional, que sin embargo sufrirá el destino de Simón Bolívar. Tal cual. Desintegró a un imperio, si quiso hacerlo o no ya poco importa, y el pago que tuvo, como lo tuvo Bolívar, fue el olvido. El señor Gorbachev no ha muerto aún, pero pues ni yo ni ninguno de ustedes probablemente sabe qué está haciendo en este momento ni dónde está. Esperamos que hayan disfrutado estas charlas impartidas en 2019 por Christopher Domínguez Michael, sobre quien también fuera miembro de esta institución, Octavio Paz. La literatura en el Colegio Nacional continúa en nuestro próximo episodio. Esta fue una producción del Colegio Nacional 2024.